Un día, en una habitación de un hotel, la policía encuentra el cuerpo de una mujer. Un hombre había hecho una llamada unos días atrás a su expareja, confesándole el crimen. Fue de esta manera que la policía dio con Jaime Osuna, a quien llamarían más adelante el hombre de las 1000 caras. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso que impactó a Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jaime Osuna nació el 3 de julio de 1988 en California, Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Bakersfield. Desde su inicio, la vida de Jaime estuvo llena de abuso y violencia. Su madre Michelle se quedó embarazada a los 19 años de un novio abusivo que en ese momento tenía 21. Estando Michelle embarazada, el padre de Jaime golpeó su barriga, ocasionándole a él una lesión en el oído. Y cuando nació, siendo un bebé todavía, lo lanzó con su silla desde el carro en movimiento porque no paraba de llorar. Debido a todos estos abusos, Michelle se separó del padre de su hijo, y tiempo después conoció a otro hombre llamado Jeff, con quien inició una relación. Producto de esta relación nacería otro niño llamado Kurt. Tanto Kurt como Jaime sufrieron de violencia por parte de Jeff, pero por algún motivo el hombre se ensañaba más con Jaime. El chico sufría mucho en su núcleo familiar. Fue golpeado, alimentado en el piso como si fuese un perro, atado a un árbol y azotado con una correa. También fue rechazado por su abuelo, golpeado con un ladrillo por un tío y finalmente violado por su padrastro. Esto provocó que Jaime creciera con un gran resentimiento con su madre, porque él decía que ella no sabía protegerlo. Abandonó los estudios en el 9º grado y comenzó una vida de violencia que lo llevó a atacar con un cuchillo a otro chico a los 15 años. Ese sería el primer incidente de una cadena de entradas y salidas de prisión durante años por diversas causas. Cuando Jaime tenía 20 años, se encontraba en la fiesta de 16 años de otro chico, y la madre del festejado, llamada Joel de 37 años, llamó su atención. Le pareció una mujer muy atractiva. En esa fiesta, Jaime apuñaló a un joven, y a pesar de que la herida no fue de mayor gravedad, como se encontraba en libertad condicional por un delito parecido, fue regresado a prisión de inmediato. A pesar de haber entrado en la cárcel esa noche, Jaime quedó impresionado por Joel y en un intento de conquistarla empezó a enviarle cartas desde la prisión. Sorprendentemente para muchos, Joel correspondía a estas cartas. Ella le contestaba de vuelta y comenzaron una manera de cortejo a través de estas. Ella estaba enamorada de Jaime a pesar de que el único contacto físico que habían tenido hasta ese momento había sido en la fiesta de su hijo. Tanto fue el enamoramiento que tenía la mujer que fue ella quien recogió a Jaime cuando terminó la condena por el incidente de esa noche. Ella estuvo varias horas fuera de la prisión esperando a que el hombre fuese liberado, y cuando él salió de las rejas ella se quedó sorprendida. Jaime para ese entonces se había hecho un tatuaje en la cara que simulaba el maquillaje del Joker, algo que no tenía cuando conoció a Joel en aquella fiesta. Si bien ella se quedó impactada por un momento, según le comentó a la policía, luego de eso ignoró completamente el tatuaje de su amado. Esa misma noche la pasaron juntos en un hotel y producto de esto ella quedó embarazada del primer hijo de Jaime. Según comenta Joel, en este embarazo ella estaba muy feliz, se sentía muy bien al lado del hombre, pero con el paso de las semanas Jaime le mostró su verdadera cara.
Primero, ella pensaba que era un hombre al que le gustaba leer sobre filosofía y psicología, e incluso le decía que si hubiese estudiado hubiera tenido un futuro prometedor. Pero con el paso de los días, Jaime se comenzó a mostrar violento. Quería controlar cada movimiento de Joel y ella no lo permitía. Esto hacía que las peleas fueran constantes y con el paso del tiempo se volvieron peleas físicas. Jaime le pegaba a Joel estando embarazada. Luego del nacimiento de su hijo, ella lo denunció con las autoridades y el hombre volvió a la cárcel. Al salir de prisión y después de mucho rogarle, Joel le dio una nueva oportunidad, pero Jaime comenzó a consumir metanfetaminas, haciéndose cada vez más violento. Y tras amenazar a la mujer con un cuchillo, ella nuevamente lo denunció y él regresó a prisión, de donde saldría la noche de Halloween del año 2011, ya con la cara completamente tatuada. Él tenía pensado esa noche desatar una ola de terror contra Joel, ya que ella no quería regresar con él. Lo que el hombre comenzó a hacer fue acosarla por teléfono, la amenazaba, la espiaba y la asustaba por las ventanas de su casa. Esto fue durante varios días hasta que Joel llamó a la policía y Jaime desapareció. Pero un día la aterrada mujer recibió una nueva llamada de su expareja, en la que le dijo que acababa de atacar a una chica en un hotel llamado Morocco. Es en este punto donde se hace conocida la primera víctima del que llamarían el hombre de las 1000 caras. Era una chica de nombre Ivette Piña. Ivette Piña, al igual que Jaime, fue hija de un embarazo adolescente. 10 años después de su nacimiento tuvo una hermanita que nació con problemas de salud e Ivette se tuvo que hacer cargo de ella. Las cosas empeoraron cuando la pareja de su madre comenzó a violarla, cosa que hizo durante 2 años. El hombre amenazaba a Ivette con dejar de pagar los aparatos que mantenían a su hermana con vida y además abusar de ella, cosa que al final tampoco se supo si el hombre hizo, pero Ivette, por miedo a que él hiciera estas cosas, nunca le dijo a su madre lo que estaba pasando. Con todo este entorno a su alrededor, Ivette intentó suicidarse y se fue de casa a los 16 años cuando tuvo su primera hija. Uno de los 6 bebés que tendría en los siguientes años en los que reiteradamente cayó en las drogas, en la cárcel, en el alcohol y debido a esto fue perdiendo la custodia de cada uno de sus hijos. Con el paso del tiempo, Ivette terminaría viviendo en el Hotel Morocco, un establecimiento descrito por muchas personas como un lugar de mala muerte, pero era lo único que podía pagar mientras buscaba una salida para sus adicciones y poder recuperar a sus hijos. Según comentan los amigos de Ivette, el sueño de ella siempre fue estar al lado de sus pequeños. Lamentablemente, Jaime Osuna se puso en su camino y nunca pudo lograrlo. Después de que Joel recibiera la llamada de Jaime diciéndole que había atacado a una mujer en el hotel, ella llamó a la comisaría. Preguntó si tenían algún reporte de alguna mujer que hubiese sido atacada en una habitación de este hotel. Los agentes le dijeron que ellos no tenían ningún reporte. Seguido de esto, Joel no se quedó tranquila y llamó al número de emergencias para preguntar si alguna de las operadoras había tomado una llamada de este tipo. Le dijeron que ese tipo de información no se la podían dar y ella se quedó pensando en si Jaime había dicho o no la verdad. Lo descubriría unos días después, cuando limpiando las habitaciones, uno de los trabajadores del hotel encontró el cadáver destrozado de Ivette en la habitación que ella estaba alquilando. Era una escena horrible, había mucha sangre por todas partes y a simple vista se veía que en el asesinato había ocurrido mucha violencia. Evidentemente el personal del hotel llamó a la policía y ellos recordaron las llamadas que Joel había hecho unos días antes.
Llamaron a la mujer para que declarara, para también pedirle favor que ayudara para encontrar a Jaime. Con el apoyo de Joel pudieron encontrar al hombre. Él estaba escondido en la casa de sus abuelos. Con los antecedentes que tenía, la policía lo capturó y lo llevó a comisaría para interrogarlo. Él negó el crimen en repetidas ocasiones y dijo que simplemente había hecho esa llamada a Joel para asustarla, pero que él no había asesinado a nadie. Comentó que todo lo que hacía lo hacía para llamar la atención de su expareja porque él quería regresar con ella. Pero para los agentes esta historia no era creíble. Les parecía una coincidencia muy extraña. Y mientras esperaban el reporte forense del cuerpo de Yvette, dejaron detenido a Jaime. El cuerpo de la chica estaba tan destrozado que este informe tardó 8 meses en llegar a manos de los investigadores. El examen forense determinó que Yvette tenía más o menos 5 días de haber sido asesinada cuando fue encontrada. Esta fecha se correspondía con la llamada que Jaime había hecho. Como había comenzado a descomponerse, las cosas fueron difíciles para los peritos forenses, pero al final lograron determinar que la mujer había sido brutalmente atacada, violada, golpeada y torturada sin misericordia. Además, fue cortada y apuñalada varias veces con 2 tipos diferentes de cuchillos y una tijera. Finalmente, la causa de la muerte se determinó como asfixia. Mientras ella sufría todas estas torturas, estaba viva y sintió todo el dolor que este hombre le provocó. En el informe forense también se determinó que se había encontrado ADN de una persona de sexo masculino y unas huellas. Cuando la policía tomó estas muestras y las comparó con el ADN de Jaime, dieron un resultado positivo. Él dijo que esa noche había mantenido relaciones sexuales consensuadas con Yvette y que por eso su ADN estaba en el cuerpo de la víctima. Pero evidentemente la policía no le creyó. Él fue ligado a un proceso y le imputaron el delito de homicidio en primer grado y violación. Fue enviado a la cárcel a la espera de su juicio. Pero ni estando en la cárcel, Jaime dejaría en paz a Joel. Él comenzó a enviarle cartas escritas con sangre, cartas amenazantes e incluso, y no se sabe cómo, en una ocasión le envió una rata muerta. También consiguió la dirección del fiscal que llevaba su caso y a él también le envió varias cartas muy amenazantes. Evidentemente el hombre estaba fuera de control. Lo que hizo en otra ocasión fue poner una denuncia en contra de Joel. Le dijo a las personas que trabajaban en la cárcel que su mujer le pegaba a su hijo, que en ese momento tenía 7 años. Las autoridades carcelarias, al escuchar esto, fueron a la policía y pusieron la denuncia. De alguna u otra forma, en el examen psicológico que se le realizó al niño, él le dijo a los expertos que en efecto su madre lo había golpeado una vez. Esto provocó que se abriera una investigación en contra de Joel y fuese enviada a la cárcel. Pero luego de una semana se determinó que no existía abuso hacia su hijo por parte de la mujer y ella fue liberada. Pero ya el objetivo de Jaime estaba cumplido. Él quería hacer sufrir a Joel y lo estaba logrando con todos los planes que estaba formulando en su mente. El juicio contra Jaime Osuna comenzó en el año 2017. Durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel, él sostuvo que era inocente. Pero 3 días antes de iniciar las audiencias del juicio, Jaime le concedió una entrevista a la reportera Olivia Lavois, quien trabajaba en una estación local. En esa entrevista ellos querían saber sobre la vida de Jaime y le pusieron de título El Joker en la vida real. Él se trataba de un hombre bastante delgado, de alrededor de 1,70 m de altura y rondando los 50 kilos, y a muchas personas se les asemejaba al personaje de ficción. Jaime se presentó a la entrevista con decenas de tatuajes que cubrían sus brazos, cara y cuello.
La mayor parte constituía una imitación del maquillaje del Joker en la saga de Batman. Sin embargo, uno de los más recientes, en el centro de su frente, era una estrella de 5 puntas invertida, un símbolo conocido en la cultura popular como satánico, por lo que muchos periodistas afirmaban que el asesinato podría tratarse de un sacrificio a Satanás. Pero esta hipótesis no podía estar más alejada de la realidad, ya que Jaime Osuna nunca fue un satanista, y el asesinato no había sido un ritual. Siguiendo con la entrevista, para sorpresa de la reportera, Jaime dijo con total tranquilidad y a solo unas horas de iniciar el proceso en su contra que en efecto él había asesinado a Yvette y que el único motivo que había tenido habían sido las ganas de hacerlo, que había aprovechado una oportunidad para él única en la vida. Durante la entrevista, según los reportes, se sabe que Jaime dio detalles escabrosos sobre el asesinato de Yvette, detalles que no se revelaron al público, ya que la reportera y su redactor jefe llegaron a un acuerdo de confidencialidad. Ella creía que los detalles eran demasiado turbios como para que la familia de Yvette tuviese que escucharlos de la boca de este hombre. Así que solamente se llegaron a poner al aire algunos trozos de la entrevista en los cuales Jaime hablaba de su infancia y también de la muerte de Yvette, pero no con tantos detalles. El hombre contó que desde pequeño había sentido un especial interés en matar animales. Dice que primero empezó con insectos y ratones, y luego de eso, cuando un día lo dejaron solo en casa y su madre se fue al supermercado a comprar algunas cosas, él tomó al gato de la familia y lo metió en la nevera y luego de eso en el horno. Jaime comentó que ese día había sentido mucho placer y comprendió que a él le gustaba matar. Dijo que matar le provocaba más placer que cualquier cosa en el mundo y que lo prefería incluso antes de mantener relaciones sexuales, una cosa que evidentemente a todo el mundo le pareció muy macabra. El hombre también contó que a medida que fue creciendo y fue abusado por su padrastro, él fue perdiendo el sentido del dolor y también de la felicidad. Comentó que sus compañeros de clase contaban chistes o anécdotas que les hacían reír, pero a él nunca le dieron risa. Si bien sabía que era algo chistoso, nunca sintió la necesidad de expresar esto mediante una risa. Comentó también que tampoco sentía alegría por las cosas buenas que le pasaban, como por ejemplo salir bien en un examen. Así que siendo adolescente comenzó a cortarse para ver si sentía dolor, pero no sintió ningún dolor cuando se hizo estos cortes. Al contrario, Jaime dijo que todo eso le provocaba placer. Así que desde adolescente estuvo pensando que él tenía que matar a una persona para poder sentir el máximo placer en su vida. Además, en esta entrevista, Jaime comentó que Yvette no había sido la primera persona que había asesinado. Comentó que ya en el pasado había matado a un hombre y a una mujer, pero no reveló muchos detalles al respecto y mucho menos sus nombres. Sobre estas víctimas solamente dijo que la mujer tenía 32 años y el hombre 27, y que había borrado muy bien sus rastros y por eso nunca lo habían descubierto. Él dijo que el asesinato de Yvette lo había cometido de manera intencional y también había dejado todas las pruebas allí como su ADN de manera intencional para que lo metieran en la cárcel, ya que él no quería estar más en la sociedad. El hombre contó que había otras personas como él que habían sido sus mentores y que con uno de los cadáveres de sus primeras víctimas él pasó tanto tiempo que el cuerpo se empezó a descomponer. Vio las moscas y los gusanos y se quedaba viéndolo para tener una imagen duradera en su memoria. En esta entrevista también dio a entender que sus víctimas no seguían ningún patrón de edad, raza, sexo u ocupación. Lo importante para él es que fueran humanos. Jaime Osuna sostuvo que se había hecho a sí mismo y estaba orgulloso de eso, que era capaz de darse un gusto sin importarle a nadie y medir las consecuencias.
Quizás una de las frases más impactantes que dijo Jaime en la entrevista fue la siguiente: «Yo no tengo simpatías, soy un sádico, no me importa, lo volveré a hacer una y otra vez». Luego de esta entrevista iniciaría el juicio de Jaime Osuna. Durante el juicio evidentemente se mostraron muchas pruebas tomadas por la fiscalía, incluidas fotografías de la escena del crimen. La familia de Yvette estuvo presente en la corte y les advirtieron que verían imágenes muy gráficas, pero para la hermana de Yvette nada de lo que le dijeron la preparó lo suficiente para ese momento. Ella incluso comentó que al ver las fotos de la escena del crimen no pudo ni siquiera reconocer el cadáver de su hermana. Todo fue muy impactante para todos los presentes, pero a quien parecía no importarle para nada era a Jaime. El hombre, a pesar de estar siendo acusado de un homicidio en primer grado y probablemente ser sentenciado a muerte, parecía muy feliz. Bostezaba, se reía, hablaba en voz alta, tenía una risa burlona, miraba de manera burlona también a la familia de Yvette y nunca se pudo comportar de manera seria durante las 12 sesiones que el juicio duró. Evidentemente esto no solo para la familia de Yvette sino para todos los presentes era algo muy incómodo. Así que luego de las primeras 12 sesiones el juez decidió hacer algo. Le dijo al abogado defensor que llegarían a un acuerdo con el asesino. Si él se declaraba culpable, no lo llevarían a la pena de muerte, le darían otro tipo de condena y de esa manera el juicio terminaría y también el sufrimiento para la familia de Yvette y todos los presentes. Al final Jaime aceptó este trato. La sentencia fue leída por el juez el 7 de marzo de 2019, fecha sugerida por la hermana de Yvette, ya que estaría cumpliendo 42 años. Jaime Osuna permanecería en prisión perpetua sin posibilidades de solicitar la libertad condicional. La sentencia también contemplaba que Jaime Osuna tenía la obligación de asistir a terapias de rehabilitación, y ante esto el asesino respondió que iría, pero que estaba seguro que nada lo haría cambiar. Jaime fue enviado a la prisión estatal de Corcoran a 350 kilómetros al sur de Sacramento, California, y todos esperaban que ese fuera el final de esta horrible historia. Pero tal y como afirmó el propio Osuna, lo volvería a hacer una y otra vez. En la cárcel, mientras Jaime esperaba su sentencia, tuvo un comportamiento terrible. Se metió en peleas, hirió a otros presos, tuvo problemas con los guardias de seguridad y todo el mundo pensaba que el hombre era un peligro para los demás, por lo cual se tomó la decisión de mantenerlo en aislamiento. Jaime pasaba 23 horas del día solo en su celda y 1 hora del día la tenía para salir al patio. Lo sacaban cuando no había otros reclusos en el lugar y él comenzaba a caminar en círculos y esa era su única distracción en todo el día. Pero increíblemente, el mismo día que le leyeron la sentencia, el 7 de marzo de 2019, al hombre le pusieron un compañero de celda. Esto desataría el nuevo crimen de este asesino. El compañero de celda de Jaime era Luis Romero, de 44 años. Acababa de ser transferido de otra cárcel de California. Luis había estado purgando condena por el asesinato en segundo grado de una mujer en su adolescencia y por su asociación con pandilleros. Ya había cumplido 27 años de prisión y estaba muy cerca de poder solicitar su libertad condicional. No se sabe por qué se tomó la decisión de poner al recluso en la misma celda que Jaime, pero lo cierto es que el llamado hombre de las 1000 caras no perdería la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer de nuevo. Y es que solamente 2 días después, la mañana del 9 de marzo de 2019, solo uno de los 2 reos seguía con vida. Cuando los guardias llegaron alrededor de las 7:30 de la mañana para realizar las rondas habituales de inspección de celdas, no podían creer lo que estaban viendo.
El calabozo de Jaime estaba completamente bañado en sangre. Parte del cadáver de Luis Ramos estaba colocado en una pose macabra, y Jaime exhibía orgulloso un collar con partes corporales de la víctima. En el salvaje ataque, Jaime cortó uno de los ojos de Luis y un dedo, le quitó parte de las costillas y cercenó el pulmón, y finalmente le cortó la cabeza, a la cual le hizo 2 grandes heridas a los lados de la boca para que pareciera que estaba sonriendo. En las paredes, escrito con sangre, se podía leer: «Yo no estoy loco, sino cuerdo de otra manera». Y otra frase era: «Tú nunca estarás solo, nunca estarás triste, siempre me tendrás a mí para bailar. Soy el hombre de las 1000 caras». Se determinó que Jaime había realizado el crimen con una cuchilla hecha con un metal afilado que tenía escondida en la celda. Además de eso, tapó la visión de la celda con una sábana. También se determinó que los guardias que tenían que haber hecho las rondas la noche anterior no las habían hecho. Por lo tanto, el hombre había tenido camino libre para asesinar cruelmente a su compañero de celda. Evidentemente, todo el mundo estaba impactado, no solo por la crueldad del asesinato, sino por el hecho de que a un reo tan peligroso que había estado tanto tiempo en aislamiento le habían puesto un compañero. La familia de Luis Romero demandó a las cárceles de California por este hecho, diciendo, como ya les dije, que Jaime era un hombre muy violento, un reo muy peligroso y que no comprendían cómo le habían puesto un compañero. En su presentación ante el tribunal por este asesinato, Jaime se declaró inocente de todos los cargos y, a solicitud de su abogado defensor asignado, se ordenó que le hicieran exámenes psiquiátricos a cargo de varios especialistas. Los especialistas le diagnosticaron un espectro de esquizofrenia no especificado, un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno límite de la personalidad. Con todo esto, el juez lo declaró inimputable. Dijo que no era competente para ser juzgado y ordenó su reclusión en el programa de internos psiquiátricos de la prisión estatal de Salinas Valley, donde debía ser tratado, y de ser recuperado, él enfrentará un juicio por este último asesinato, si es que al final llega a ser el último del hombre. Hasta este momento, además, no se han podido identificar a las primeras 2 víctimas de las que habló Jaime Osuna, que supuestamente asesinó antes que a Ivette. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, por no decir más, terrible, lamentable y espantoso. Jaime Osuna es un hombre violento, marcado por una niñez ya de por sí muy violenta y unos deseos desde pequeño de querer matar. Sorprende muchísimo la decisión que se tomó de ponerle un compañero de celda, y debido a este error, una persona más perdió la vida a manos del hombre. Ahora podríamos decir que tiene 4 víctimas, pero en realidad solamente se han confirmado 2. Las otras 2, pues no se ha llegado a saber nada de ellos. Recordemos que en muchas ocasiones los asesinos inflan este número de víctimas para tener más relevancia o causar de cierta manera más miedo a las personas, así que no se sabe hasta que no se encuentre alguna pista o alguno de los cuerpos, no se podrá confirmar. Al final de cuentas, todos estamos de acuerdo en que fue un caso terrible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En las redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. También les dejaré en la descripción del video otros canales en los que participo y canales de amigos que hacen este mismo contenido y lo hacen de una manera muy profesional. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.